nos sentamos, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Da inicio la sesión pública de resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Existe quórum para llevar a cabo esta sesión con la presencia de los magistrados que integramos este pleno, así como el secretario general de Acuerdos en Funciones de Magistrado, a efecto de resolver los asuntos listados en el aviso de sesión pública que constan de 2 procedimientos especiales sancionadores de órgano central, 3 más de órgano distrital y 3 de órgano local, lo que hace un total de 8 asuntos. Magistrados, está a su consideración el orden que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Si estamos de acuerdo, por favor, en votación económica manifestamos nuestra aprobación. Secretario Iván Gómez García, dé cuenta, por favor, con los proyectos elaborados por la ponencia que se encuentra a cargo del magistrado en funciones Alejandro Crocker Pérez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. En primer término, se da cuenta con el proyecto de sentencia en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 561-2015, que determinó revocar la sentencia relativa al procedimiento de órgano local 24 de 2015 para el efecto de la reposición del emplazamiento de los hechos denunciados por la directora jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en contra de Rafael Hernández Soriano, entonces candidato a diputado federal postulado por la coalición de izquierda progresista, conformada por los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, así como en contra de los institutos políticos mencionados, por la pinta de una barda perimetral en las instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, misma que, de acuerdo a lo resuelto por dicha superioridad, debe considerarse como un elemento del equipamiento urbano. En el proyecto se propone declarar la existencia de las infracciones denunciadas atribuibles a Rafael Hernández Soriano, otrora candidato a diputado federal, así como la culpa invigilando del Partido de la Revolución Democrática, sin que dicha responsabilidad pueda atribuirse al Partido del Trabajo, toda vez que en la propaganda denunciada no se observa su logotipo, mención o referencia alguna que lo vincule. Ello porque se considera que las 2 pintas denunciadas certificadas por la autoridad electoral local en el Distrito Federal, alusivas a la propaganda electoral a favor de Rafael Hernández Soriano y del PRD, contienen un llamado expreso al voto a su favor, la referencia de la candidatura a diputado federal del citado denunciado, así como el logotipo del referido partido político, aunado a que su existencia fue verificada en el periodo de campañas del pasado proceso electoral federal. Con base en lo anterior, la consulta estima imponer a Rafael Hernández Soriano, otrora candidato a diputado federal, y al Partido de la Revolución Democrática, la sanción consistente en una amonestación pública. A continuación se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central 9 de este año, instaurado por el Partido Acción Nacional en contra de Egidio Torre Cantú, gobernador del estado de Tamaulipas, y Guillermo Martínez García, coordinador de comunicación social del Ejecutivo del Estado, así como de diversas concesionarias de radio y televisión, por la difusión de promocionales relacionados con el 5º informe de labores del servidor público referido. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas en virtud de las siguientes consideraciones. En el caso, el quejoso presentó queja de que el referido informe no constituye una auténtica, genuina y veraz rendición de cuentas a la ciudadanía, sino que se trata de propaganda gubernamental con tintes de promoción personalizada de la figura del servidor público. De un análisis integral de los elementos de prueba que obran en autos, se estima que la transmisión de los promocionales alusivos al informe de labores no actualizan un ilícito en materia electoral, dado que no se advierte que su contenido haya tenido un carácter proselitista que atente de manera franca contra la equidad del proceso electoral que se celebra en dicha entidad federativa, es decir, no se advierten elementos que posicionen o aventajen a cualquiera de las fuerzas políticas, candidatos o partidos políticos que participan en los comicios electorales locales o algún otro que desnaturalice el carácter informativo de la propaganda gubernamental bajo análisis.
aunado a que en algunas versiones de los promocionales denunciados que se transmitieron previo a la rendición del informe de labores, esto es, el 18 de noviembre de 2015, se visualiza un cintillo con la leyenda mensaje que se dirigirá a la sociedad tamaulipeca con motivo del 5º informe de gobierno, lo cual evidencia que el promocional identifica plenamente que se trata de propaganda relacionada con un informe de gobierno cuyo objeto es poner del conocimiento de la ciudadanía la celebración de dicho acto institucional. Asimismo, los promocionales difundidos con posterioridad comparten con la ciudadanía parte del mensaje rendido por el gobernador del estado, sin que se advierta que dichos espacios propagandísticos impliquen un espacio para la promoción de ideologías o convicciones ajenas a la labor pública anual del ente gubernamental que los emitió. Finalmente, se da cuenta con el proyecto del Procedimiento Especial Sancionador de Órgano Distrital 2 de 2016, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Ricardo Anaya Cortés en su calidad de presidente nacional del Partido Acción Nacional y del referido partido político, por supuestas manifestaciones de carácter calumnioso del primero, emitidas el 2 de enero en Manzanillo, Colima, durante la realización de una rueda de prensa, y por la omisión del segundo de su deber de cuidar la conducta de su dirigente. En concreto, el Partido Revolucionario Institucional se duele que las manifestaciones de Ricardo Anaya calumnien a sus integrantes, además de que se envía el mensaje de la nulidad de la elección de Colima porque hubo fraude, trampa de los priistas y porque estos llevaron a votar a personas fallecidas o que no estaban en el país. Previa acreditación de los hechos, en el proyecto se propone declarar inexistente la infracción denunciada porque no se advierte una referencia o imputación directa de un hecho o delito falso, sino que son declaraciones hechas en ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, se trató de simples manifestaciones en un acto informativo, que es precisamente la rueda de prensa, donde el denunciado expuso su punto de vista sobre la nulidad de la elección ordinaria de gobernador, donde el partido quejoso había resultado ganador, lo que fue un hecho conocido y parte del debate público. De ahí que se trate de meras opiniones críticas y duras en contra de sus contrincantes, con descalificaciones que pueden resultar severas e incluso incómodas para quienes van dirigidas, pero que representan solo una postura, una apreciación y posicionamiento del dirigente de uno de los partidos que contienden en el proceso electoral respecto al mismo. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrados. Magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Bueno, voy a hacer algún comentario nada más en relación, si están de acuerdo, al PSD 2 del 2016, que es un tema interesante, sobre todo por probablemente la cuestión de calumnia la hemos analizado en diversos aspectos, generalmente vista a la luz de propaganda en lo material y en lo formal, difundida por los partidos políticos. Aquí tenemos el marco de donde se alega, se comete la calumnia, es en una rueda de prensa celebrada en un día, el 2 de enero, en Manzanillo, en donde le hacen en esta rueda de prensa preguntas explícitas al presidente nacional del PAN. Y en el marco de esta entrevista es cuando él contesta algunas preguntas, probablemente en un tono fuerte, cáustico, vehemente, con una crítica dura, probablemente con palabras que puedan no gustar al partido político que se sintió ofendido con estas manifestaciones. Pero aquí lo que me parece muy importante hacer notar es que estamos en el marco de una rueda de prensa, es decir, una entrevista, lo que comúnmente se dice entrevista banquetera o chacaleo, en donde se presentan los periodistas a hacer preguntas. Entonces creo que es muy importante poner esto de manifiesto, porque la entrevista, a la luz de la hipótesis de infracción, de calumnia, se debe de ver con esta salvedad y con esta situación fáctica real, que es una cuestión meramente y realmente espontánea. La entrevista, claro,
salvo prueba en contrario, por supuesto, y de eso no tenemos prueba, la entrevista es un evento espontáneo, pregunta-respuesta, intercambio de ideas entre los comunicadores, reporteros y los interlocutores, cuestión que sucede aquí. Y en esa dinámica y bajo ese espectro, creo que la visión de la calumnia como tal, como hipótesis jurídica de manifestación de hechos y delitos falsos en el marco en la materia, en el marco electoral, pues creo que es más difícil que tenga actualización o que pueda verificarse precisamente porque la entrevista goza de todavía una mayor liberalidad en su apreciación y en su observación. Era un dato nada más que me parece importante. Ya hemos tenido algunos otros asuntos que no son formalmente propaganda electoral de los partidos políticos o de los candidatos. Esto es una situación diversa y la calumnia, en todo caso, si pasamos a analizarla, la tenemos que analizar con una óptica y una visión de absoluta libertad de expresión. Es el magistrado. Gracias, presidenta. Bueno, justamente este es lo que quiero hacer también notar. Este es un criterio que se torna relevante. Se nos está presentando como, recordemos que en la definición de calumnia que se encuentra en la LEGIPE, implica, digamos, dos vertientes de calumnia. La primera, que es la imputación de hechos, de delitos que se consideren falsos, que incidan en el proceso electoral. Ese es el primer tipo de calumnia. Y la segunda son hechos falsos, que también incidan sobre el proceso electoral. En este planteamiento, en este caso en concreto, existe una imputación posible hacia el presidente nacional del PAN por haber vertido en el contexto de una entrevista el segundo tipo de calumnia, es decir, aquella que se refiere a hechos falsos. Y lo que el proyecto propone y en lo que se vuelve un criterio relevante es justamente en la cuestión que dice que en las entrevistas, específicamente para el tipo de calumnia por hechos falsos, tiene que haber una mayor interpretación, una mayor libertad, vamos a decirlo, una interpretación más benigna para el entrevistado. Específicamente, recordemos que una entrevista pues es un acto en el cual tiene que haber una cierta espontaneidad en las respuestas, no hay una maquinación en las mismas. Entonces, puede llegarse a caer en una imprecisión derivada de las circunstancias y además de no ser el perito ni tener en el momento preciso el elemento fundamental, y de esta forma, interpretando justo que se trata de un contexto de preguntas y respuestas, se interpreta de forma más amplia. Y creo que este es justamente el criterio que se establece en la sentencia y que seguramente pues va a resultar de interés, porque es un paso además justamente en la progresividad, en ampliar la libertad de expresión y justamente dotar de mayor liberalidad a las partes en el proceso, que creo que es lo importante y que esta sala ha tratado de siempre mantener esa línea jurisprudencial. Entonces, quiero hacerlo evidenciar. Me parece que se vuelve un asunto bastante importante en esos términos, presidenta. Gracias, magistrado. Perfecto. Entonces, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Secretario, por favor, Gus, tomamos la votación. Con gusto, magistrada. Magistrado Felipe de la Mata Pisaña. ¿A favor? Magistrado en funciones, Alejandro Crocker Pérez. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta por Ministerio de Ley, Gabriela Villafuerte Coello. A favor de todos. Gracias, Gus. Magistrada, los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador de órgano local 24 de 2015 se resuelve. Primero, se acredita la existencia de las infracciones atribuidas a Rafael Hernández Soriano, otrora candidato a diputado federal, y al Partido de la Revolución Democrática, por lo que se les impone una sanción consistente en amonestación pública. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores. En el procedimiento especial sancionador de órgano central 9 de este año se resuelve: único,
Se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a Egidio Torre Cantú, gobernador del estado de Tamaulipas, a Guillermo Martínez García, coordinador de comunicación social del Ejecutivo del Estado, al Partido de la Revolucionario Institucional, a TV Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable y Grupo Multimedios, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como a las concesionarias de radio y televisión precisadas en la presente ejecutoria. En el procedimiento especial sancionador de órgano distrital 2 de este año se resuelve: son inexistentes las infracciones de calumnia imputadas al presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, y de omisión del deber de cuidado atribuida al referido partido político en los términos precisados en la ejecutoria. Secretario Aarón Alberto Segura Martínez, dé cuenta, por favor, con el proyecto de resolución elaborado por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Con su autorización, magistrada presidente, señores magistrados, muy buenos días. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano distrital 4 de este año, iniciado con motivo de la queja presentada por el PRI en contra de Gerardo Federico Salas Díaz y José de Jesús Valdés Gómez, otrora candidatos propietario y suplente respectivamente al cargo de diputado federal, postulados por la coalición conformada por el PAN y Nueva Alianza, para la elección extraordinaria en el 01 Distrito Electoral Federal en Aguascalientes, por la presunta realización de actos anticipados de campaña con motivo de la difusión de propaganda electoral en una pantalla digital. Al respecto, en el proyecto se constató que la propaganda denunciada se difundió previo al inicio de campañas, con el propósito de promover a los entonces candidatos y a los partidos políticos frente a la ciudadanía, por lo que obtuvieron un beneficio de la misma. Además, se verificó que la contratación de la publicidad la realizó la empresa Laboratorio de Magistrales SADCB. Por tanto, al acreditarse la infracción atribuida, se les impone a los partidos políticos, a los entonces candidatos, así como a la referida empresa, una amonestación pública. Es la cuenta. Muchísimas gracias, Aarón. Magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Ninguna intervención. Por favor, Gustavo, tomamos la votación. Con gusto, magistrada. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ponente en el asunto de la cuenta. A favor. Magistrado en funciones, Alejandro Crocker Pérez. A favor. Magistrada presidenta, Gabriela Villafuerte Coello. De acuerdo. Magistrada, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador de órgano distrital 4 de este año se resuelve: primero, es inexistente la infracción consistente en actos anticipados de campaña atribuida a TL Media, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos precisados en esta sentencia. Segundo, se acredita la infracción consistente en actos anticipados de campaña atribuida al Laboratorio de Magistrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Gerardo Federico Salas Díaz, José de Jesús Valdés Gómez, así como a los partidos políticos Acción Nacional y Nueva Alianza. Se impone una amonestación pública al Laboratorio de Magistrales, Sociedad Anónima de Capital Variable y a los partidos políticos Acción Nacional y Nueva Alianza, así como a Gerardo Federico Salas Díaz y José de Jesús Valdés Gómez. Publíquese la presente sentencia en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores. Secretaria Laura Daniela Durán Ceja, dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución elaborados por la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta, en principio, con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento de órgano central 8 de 2016, promovido por Miguel Ángel Rodríguez Llanas y Ramón Flores Reyes por su propio derecho, en contra del senador Omar Fayad Meneses, por la presunta adquisición indebida de tiempo en radio para su promoción personalizada, derivado de la supuesta difusión de promocionales en radio, así como de contenidos alojados en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, así como en su sitio web personal, con los que en concepto de los promoventes se inobserva la normativa electoral.
En cuanto a la compra indebida de tiempo en radio, el proyecto propone, en principio, que los funcionarios tienen la posibilidad de contratar tiempo en los medios de comunicación social a fin de utilizarlos como vehículos para la rendición de cuentas frente a la ciudadanía, situación que se justifica porque la difusión de propaganda institucional o gubernamental que emiten las autoridades y servidores públicos en radio y televisión se difunde en tiempo distinto al administrado por el Instituto Nacional Electoral. De tal forma, es mediante la compra de espacios a los diversos concesionarios que los servidores públicos tienen la posibilidad de acceder a radio y televisión para cumplir su obligación de rendir cuentas. Ahora bien, con relación a que la propaganda cuestionada carece de contenido genuinamente institucional y con ello se configura la promoción personalizada del senador, se propone considerar que la información contenida en los promocionales de radio aluden al contenido de su tercer informe de labores como senador. El nombre y voz del servidor público involucrado tienen un papel secundario. Ello porque cobra mayor relevancia la información relativa a las actividades reseñadas de salud, educación, seguridad y empleo. Por tanto, el contenido de los mensajes transmitidos en radio carece de alguna intención electoral y es acorde a las reglas para la difusión de este tipo de informes. A fin de dar solución al problema jurídico planteado en cuanto a los contenidos alojados en las redes sociales mencionadas, se considera necesario analizar su naturaleza y alcances en un contexto de tutela de los principios y valores democráticos que deben regir en las elecciones, en contraste con los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, así como los posibles límites que eventualmente se puedan imponer a tales derechos. De tal forma, el estudio de la naturaleza y alcance de las redes sociales involucra el análisis de los derechos fundamentales de libertad de expresión e información consagrados en el artículo 6º constitucional, precepto constitucional que incluye como herramienta para el pleno ejercicio de tales derechos el acceso a Internet y banda ancha. En el proyecto se retoman las consideraciones expuestas en anteriores sentencias de esta sala especializada a partir de lo resuelto en el diverso procedimiento 262, en relación que las redes sociales son espacios de plena libertad y con ello se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada, consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo, facilitan la libertad de expresión y de asociación, permiten compartir el conocimiento y aprendizaje y potenciar la colaboración entre personas. Así también se retoman los razonamientos relativos que los derechos fundamentales no son absolutos, en el entendido que están sujetos a la responsabilidad derivada por contenidos en los que se ponen en riesgo valores de la máxima importancia, como el interés superior del menor, la afectación a la paz social, el derecho a la vida, la libertad o integridad de las personas, por mencionar algunos. Por ello, restringir los contenidos alojados en redes sociales sin fundamento legal alguno se considera como un recurso desproporcionado si con ello se hace nugatorio el derecho fundamental de expresión e información, esto es, se sacrifican o desaparecen en su totalidad. Por tanto, desde la óptica del proyecto, es permisible la difusión de contenidos en redes sociales alusivos a la entrega y rendición de informes de labores del senador, pues tal situación es una herramienta de la rendición de cuentas que constituyen el elemento inherente a todo sistema democrático. Con relación al sitio web del senador involucrado, se resalta el hecho que se trata de un sitio personal y no gubernamental, situación que se corrobora con la terminación electrónica .org, otras organizaciones, y no .gov, gubernamental. Ello porque a diferencia de los sitios web oficiales, los contenidos de los sitios web personales de los servidores públicos carecen de restricción alguna prevista en la legislación vigente o en las determinaciones de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. De igual forma, en el proyecto se considera que no se actualiza la difusión de propaganda con el objeto de promocionar al servidor público, pues el conocimiento de la información respectiva deriva de la voluntad e interés de las distintas personas que desean conocer la misma. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la adquisición indebida de tiempo en radio, así como la promoción personalizada del servidor público involucrado en radio, redes sociales y su sitio web personal. Enseguida,
Doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador de órgano distrital 3 del presente año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su entonces candidato a gobernador de Colima para la elección extraordinaria, Jorge Luis Preciado Rodríguez, por la supuesta realización de actos anticipados de campaña en razón de la colocación de 2 lonas con propaganda durante el periodo de intercampaña, lo que, a dicho del quejoso, vulnera el principio de equidad en la contienda. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción, toda vez que se acreditó la colocación de una lona con contenido proselitista durante la etapa de intercampaña, así como se propone amonestar públicamente al ciudadano que la puso en su domicilio, al partido político y a su entonces candidato por el beneficio obtenido. A continuación, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador de órgano local 4 de este año, interpuesto por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en contra de Movimiento Ciudadano y Juan Carlos Olave Neri, su entonces precandidato a gobernador en Colima. Lo anterior por la supuesta difusión de propaganda electoral, que a su juicio constituye actos anticipados de campaña y con contenido calumnioso. En el proyecto de la cuenta se considera que la imagen incluida en la propaganda cuestionada contiene una pluralidad de significados, por lo que el receptor del mensaje tiene la posibilidad de realizar diversos juicios valorativos de esta imagen y no necesariamente le debe otorgar un significado en específico, pues ello sería ser un juicio subjetivo. Si bien el significado que se pueda dar a la imagen inserta en la propaganda del partido político puede resultar incómodo o molesto, ello corresponde a la forma en la que el partido entabla su comunicación con la ciudadanía en ejercicio de su derecho de autodeterminación. De ahí que se proponga tener por inexistente la infracción aducida. Por otra parte, se propone tener por acreditada la realización de actos anticipados de campaña, pues un análisis al contenido de la propaganda cuestionada se advierte una finalidad proselitista al hacer una clara referencia a los partidos políticos promoventes dirigida a desalentar el apoyo hacia estos y, por tanto, buscó posicionarse de manera favorable o bien como una opción política. De ahí que se advierte un llamado implícito al voto en favor de Movimiento Ciudadano. En el proyecto de la cuenta se precisa que si bien en los espectaculares denunciados se advierte el nombre y cargo del entonces precandidato a gobernador, este carece de responsabilidad, pues fue el propio partido político quien aceptó la contratación de tal propaganda. En consecuencia, se propone sancionar a Movimiento Ciudadano con una amonestación pública. Finalmente, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador de órgano local 5 del presente año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su entonces candidato Jorge Luis Preciado Rodríguez, por la presunta colocación de propaganda electoral no reciclable. En el proyecto se declara la existencia de la conducta, toda vez que de la valoración probatoria se acreditó la colocación de 9 espectaculares sin la inclusión del símbolo internacional del reciclaje. Por tanto, se propone sancionar al Partido Acción Nacional y a su entonces candidato Jorge Luis Preciado Rodríguez con una amonestación pública. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Está a su consideración el proyecto de la cuenta, magistrado? Pues yo haría un comentario en relación al asunto identificado como PSC 8, que es el primero de la lista de los que se dieron cuenta. Exacto. Muy bien, magistrado, por favor. Gracias, presidenta. Este asunto se vuelve una oportunidad para seguir construyendo los criterios de la sala especializada. Dirían justamente en otros países es establecer doctrina jurisprudencial. Justamente hace unas semanas, un par de meses, establecimos un criterio bastante liberal en torno a las plataformas electrónicas. Y justamente ahora viene a construirse nuevos conceptos y nuevas formulaciones. Ahorita, por primera vez, me parece, en la historia de los tribunales electorales, se viene a definir el contenido y concepto de las páginas web no gubernamentales, es decir, de página web privada, vamos a decirlo así, o pública, ¿no? Es decir, no gubernamental, creo que sería más fácil definirla. Específicamente, con esta fórmula también se establece justamente que
que bueno, que las páginas web de este tipo son espacios virtuales de carácter pasivo. Esto es, el administrador del sitio es quien decide y controla la información ahí colocada, en tanto que son los usuarios los que acuden a buscar y acceder a la información ofrecida. Y en ese sentido, al acudir los usuarios, existe un elemento volitivo, que creo que eso es justamente el punto fundamental. Además de que en ese sentido, pues carecen de los elementos y características propias de la propaganda, en este caso concreto. Me parece que es la continuación justamente del criterio liberal que hemos tenido en los temas que tienen que ver con el ciberespacio, y en ese sentido, pues apoyo plenamente el proyecto, Presidenta. Magistrado. Bueno, efectivamente, este es un proyecto más, tal como lo anuncia perfectamente, que nos permite dar pasos firmes en una clara evolución de criterios. Es un asunto, voy a nada más dar el marco porque creo que es importante, porque además es un tema en donde hacemos la consideración sobre la competencia, porque tiene que ver con la rendición de informes, en este caso de un senador de la República por el estado de Hidalgo. Entonces, aquí creo que es muy importante decirlo porque la denuncia tiene que ver con promoción personalizada. Lo que denuncian los dos ciudadanos que formularon las dos quejas es que el senador de la República, con base o con apoyo en esta posibilidad de rendir el informe en una cuestión de transparencia y rendición de cuentas, hizo promoción personalizada con el diseño de los spots que adquirió, porque además son spots de radio adquiridos en espacios de radio. Entonces, yo creo que aquí es importante poner en evidencia, así como también se hizo en el proyecto anterior del magistrado Alejandro Crocker en funciones, aquí tenemos una cuestión de competencia. Cuando no hay una elección federal, la posibilidad de analizar el artículo 134 o bien la promoción personalizada del 242 o sus, como se replican en distintas leyes locales, le corresponde a la entidad federativa de que se trate. Pero aquí tenemos una situación que actualiza la competencia de esta sala especializada, que es precisamente la alegación que con este mecanismo de adquisición indebida, porque hay una promoción personalizada indebida de cara al proceso electoral que efectivamente está en curso en el estado de Hidalgo, pues bueno, se actualiza la competencia de nosotros por esta situación fáctica particular, que el medio comisivo donde se alega que se adquirió de forma incorrecta, pues es la sala especializada y no los órganos locales. Creo que ese es un punto importante a poner en evidencia, y no tenemos un proceso electoral federal, que es un aspecto también importante porque no tiene impacto en proceso electoral federal alguno, simplemente porque no hay más que procesos electorales locales. Creo que ese es un primer punto importante a poner en evidencia. Después tenemos 5 promocionales de radio en el marco del informe que efectivamente hacen alusión a temas de salud, empleo, seguridad y trabajo, que son 5 diferentes spots de radio, no hay televisión, en donde al analizarlos en su confección, llegamos a la conclusión, y esa es la idea, que no hay una promoción personalizada, porque no hay una exaltación de la figura del funcionario público, en este caso del senador de la República, en relación a lo que está promocionando, o más bien informando de frente a su informe de labores. Entonces, creo yo que en ese marco, que lo hemos visto en varios asuntos, nos dio la oportunidad de analizar spots de radio adquiridos con recursos del propio senador de la República. No están involucrados recursos públicos de la fracción parlamentaria del Senado de la República, de ningún partido político. Tenemos los documentos en autos en donde se acredita
explícita que fueron adquiridos con recursos propios del senador. De hecho, así lo reconoce. Entonces, a partir de ello, también es importante señalar que el modelo de comunicación política tampoco tiene ninguna disposición explícita en cuanto a que haya alguna prohibición que en este escenario de rendición de cuentas los funcionarios públicos puedan adquirir. La adquisición indebida se transformaría en esto en el caso de que advirtiéramos al analizar los spots que estos son indebidos porque hacen una exaltación de la personalidad o incluyen frases, alusiones con incidencia en el proceso electoral, situación que en este caso tampoco tenemos. Tenemos los parámetros de análisis, los tenemos muy claros a partir de las acciones de inconstitucionalidad del artículo 242, párrafo 5 de la Suprema Corte y de las distintas determinaciones que ha tomado la Sala Superior para que nos han dado los márgenes de apreciación de los informes de labores. Estoy hablando del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 3 del 2015 en forma explícita y las diversas acciones de inconstitucionalidad que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en relación al artículo 242. Estos son los parámetros de análisis y de verificación en donde nos mandata tanto la Suprema Corte como la Sala Superior analizar los contenidos para determinar si efectivamente estamos frente a un genuino informe de labores. Se habla de los temas que abordó el senador durante un año de gestión en el Senado de la República, de manera que al ser nada más alusivos a estos tópicos, sin hacer una exaltación de su persona, pues se estiman legales. Pero bien, como lo anunciaba el magistrado Felipe, efectivamente estamos en un escenario en donde los temas en relación a las plataformas electrónicas y las redes sociales nos permiten consolidar un criterio a hacer un camino más firme sobre el criterio que hemos tenido desde un asunto que superó un criterio anterior, que fue un asunto que tuvimos de Twitter, en donde tuvimos una decisión en un caso específico de un candidato determinar que sí había una violación clara. Creo que en una reflexión nueva a partir de un asunto 268, hasta me acuerdo del número, un asunto central 268, retomamos esto. Nos ha llevado en cada paso que hemos dado en relación a redes sociales, plataformas e internet a verificar si estamos en un camino de generador de derechos, por supuesto, y de liberalidad y sobre todo de darle más fuerza a la libertad de expresión como derecho humano. Entonces, creo yo que en este asunto tenemos una gama, porque tenemos Facebook, tenemos Twitter, YouTube, y en esta ocasión también, como bien nos decía, tuvimos la oportunidad de analizar una página del senador, es una página con un vínculo.org, organizaciones distintas. Pudimos retomar nuestro análisis habíamos tenido varios escenarios de Facebook, en donde determinamos que todas las redes sociales son unos espacios de absoluta liberalidad. Tenemos el sexto constitucional, la edición de junio del 2013, estableció que el acceso a Internet y a la banda ancha es un derecho humano. Está en el propio artículo en donde está prevista la libertad de expresión, la libertad de publicación, y el constituyente determinó que en este país el acceso a Internet y la banda ancha es un derecho humano.
Entonces, creo yo que los pasos que hemos dado en relación a reflexionar, como lo hacen los jueces, como se debe, con esta autocrítica que debemos de tener, en donde teníamos absoluta libertad en las redes sociales, pero teníamos todavía algún tema ahí pendiente en el caso de un candidato. Ahora, con esta nueva metodología que hemos implementado y este nuevo análisis que se ha fortalecido en los distintos asuntos que hemos tenido la oportunidad de ver, que yo creo que ya tenemos una veintena de ellos, en donde a partir de diversos espectros podemos analizar las redes sociales, hemos consolidado este criterio. En este caso, retomamos el análisis de las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter, en donde son espacios privados. Creo yo que eso es importante retomarlo y reiterarlo. Podrán ser masivos, eso sí, o no, porque es un aspecto que se decide en esta comunicación privada que se lanza en el espacio cibernético y quien decida entrar en esa comunicación lo hace. Puede ser masiva, efectivamente, pero no por ello cambia al término público, como el término público conforme a nuestra normativa legal, nuestro diseño normativo no lo hace público por eso. Es importante reiterar que las plataformas de Internet no tienen ninguna reglamentación en nuestro orden jurídico. En todo el espectro de normas que tenemos, no tenemos normas que blinden de alguna manera el acceso y los contenidos de este tipo de plataformas, como sí lo es en radio y televisión. Radio y televisión tienen una normativa muy clara en distintos aspectos de las materias, está reglamentada. Entonces creo que es muy importante decir esto, porque cuando analizamos este tipo de asuntos nos volvemos a dar a la tarea de hacer una revisión y de reflexionar sobre los temas. Por nada queremos ser especialistas técnicos en redes sociales, no es esta la intención de los proyectos, pero sí comprenderlos, sí tratar de ver en ellos la auténtica intención que tienen. Creo yo que se vuelven instrumentos de la ciudadanía, en donde la ciudadanía tiene la posibilidad de hacerse y allegarse de todo tipo de información, de todo tipo de insumos para estar informado en distintos temas. Y el tema político, el tema electoral, no puede ser una excepción a esa posibilidad y abrirle el camino a la sociedad para empoderarla. Creo que la sociedad necesita estar informada y estos mecanismos se vuelven instrumentos que la sociedad requiere, que la sociedad busca y que también la sociedad, si no le son satisfactorios, rechazará. Tiene esa posibilidad de este tipo de bandas. Hay mucha responsabilidad tanto del pasivo como del activo. Aquellos que estén interesados en utilizarlas, no tengo la menor duda que resultarán canales interesantes, pero también tendrán que tener mucha responsabilidad porque la ciudadanía se volverá contestataria y exigente. Así es que creo que son canales interesantes. Ahora tenemos la posibilidad de ir más allá con una página en este caso, de un senador de la República. Aquí, además del espectro que es en Internet, llegamos a la conclusión que aquí opera un factor volitivo. Aquí hay la intención de una persona de ir a esa página, buscarla, hacerse de los mecanismos para lograr entrar a ella. Y pues bueno, si nosotros determináramos que esto es ilegal, estaríamos también determinando que esa acción volitiva fue ilegal. Entonces creo que es un riesgo, creo que resultaría una sanción desproporcionada. Hay una tesis de la primera sala desde 2009 que creo que es interesante retomar, porque habla de la absoluta libertad
de la libertad de expresión, creo que una frase, una parte final es interesante. Cuando un tribunal decide, estoy leyendo, un caso de libertad de expresión, imprenta o información, no solo afecta las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. Condiciones, todas ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. El rubro de esta tesis de la Suprema Corte de 2009 es libertad de expresión y derecho a la información, su importancia en una democracia constitucional. ¿Por qué hablé de la parte final? La verdad es que la tesis toda tiene conceptos de libertades, pero es el llamado que hace también la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, en cuanto a hablar de cuando un tribunal tiene de frente un caso de libertad de expresión. Creo que la ponderación de los derechos es siempre irse hacia un ámbito de libertad. Creo yo que esto es un tema muy, muy importante y un llamado a nosotros como operadores jurídicos a hacer este tipo de valoraciones, la consolidación de este criterio que efectivamente, magistrado, le hemos dado, le hemos puesto sus toques con cada asunto que tenemos. Creo que es interesante. Me voy a permitir ya nada más porque es tan vasto todo lo que se puede leer en relación a las plataformas. Se está citando en el proyecto también un ensayo de Manuel Castells, La Galaxia Internet, reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Bueno, imposible leerlo todo, pero creo que un párrafo final es importante. Hay una cita en el proyecto, pero dice: Internet en nuestro tiempo necesita libertad para desplegar su extraordinario potencial de comunicación y de creatividad. Y la libertad de expresión y de comunicación ha encontrado en Internet su soporte material adecuado. Pero tanto Internet como la libertad solo pueden vivir en las mentes y en los corazones de una sociedad libre, libre para todos, que modele sus instituciones políticas a imagen y semejanza de su práctica de libertad. Y creo que es lo que estamos haciendo. Así es que esa es la intención de este proyecto. Es un proyecto que nos permitió navegar. Ahora sí que navegar literalmente en distintos aspectos, y esa es la idea que estamos, creo, evolucionando y consolidando. Muchísimas. Sí, magistrado. Sí, magistrado. Es que ya me invita a la reflexión. La verdad es que sí, es el siguiente paso en la evolución. Seguramente habrá más casos que nos permitan evolucionar este criterio liberal, que cabe decir, la evidencia pareciera que ha resultado pues de alguna conformidad a las partes, porque lo que es cierto es que hasta el momento no ha habido una impugnación a este criterio en particular. Es decir, el tema no ha llegado a la siguiente instancia, lo cual seguramente ha generado, digamos, una cierta conformidad entre las partes justiciables. Y yo diría es porque es que solamente parte de la naturaleza de las cosas, que es la libertad que en general existe en Internet. Yo es lo que haría notar, ya lo hemos platicado muchas veces y seguro habrá más oportunidades de hablarlo más. Gracias, presidenta. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Muchas gracias. Gus, tomamos por favor la votación. Con gusto, magistrada. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Magistrado en funciones, Alejandro Crocker Pérez. Magistrada presidenta, Gabriela Villafuerte Coello, ponente en los asuntos de la cuenta. Son mi consulta. Gracias, Gus. Magistrada, los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador de órgano central 8 de este año se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de adquisición indebida de tiempo en radio, así como la promoción personalizada en este medio de comunicación social por parte del senador Omar Fayad Meneses. Segundo, se declara la inexistencia de promoción personalizada en redes sociales y en el sitio web personal del senador Omar Fayad Meneses. Tercero,
comuníquese la presente sentencia al Instituto Electoral del Estado de Hidalgo para los efectos que conforme a derecho correspondan. En el procedimiento especial sancionador de órgano distrital 3 de este año se resuelve. Primero, se acredita la existencia de la infracción atribuida al ciudadano Jesús Dueñas Llerenas, al Partido Acción Nacional, y su entonces candidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Segundo, se impone al ciudadano Jesús Dueñas Llerenas, al Partido Acción Nacional, y su entonces candidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, una sanción consistente en amonestación pública. En el procedimiento especial sancionador de órgano local 4 de este año, se resuelve. Primero, es inexistente la inobservancia a la normativa electoral atribuida a Juan Carlos Olave Neri, otrora candidato a gobernador en Colima. Segundo, es inexistente la inobservancia a la normativa electoral atribuida a Movimiento Ciudadano por cuanto hace a la difusión de propaganda con contenido calumnioso. Tercero, se acredita la existencia de la infracción atribuida a Movimiento Ciudadano consistente en la comisión de actos anticipados de campaña en los términos precisados en esta resolución, por lo que se le impone una sanción consistente en una amonestación pública. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador de órgano local 5 de este año se resuelve. Se acredita la existencia de la infracción atribuida al Partido Acción Nacional y su entonces candidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Segundo, se impone al Partido Acción Nacional y su otrora candidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, una sanción consistente en amonestación pública. Cabe precisar que los asuntos en los que se haya impuesto una sanción deberán ser publicados en el catálogo de sujetos sancionados de esta sala. Bueno, pues al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12:06 de este día, se da por concluida. Muchas gracias.